Hoy es 11 de agosto, en la 1:52. Continúo con el video 111, parte 2. Va a tocar ser parte 3 porque el primero de 42 minutos fue cortado. Entonces no he terminado el 1, este va a ser el 2 y el 3 fue con la denuncia que puse el viernes por continuar con tutelas falsas a pesar de mantener en riesgo la vida de mi hija, y tal como estoy probando, fue desaparecida el sábado, ayer. Gracias a esas sentencias de tutela falsas que la señora Isabel Real y la Fiscalía me impone obligatoriamente para encubrir delitos. Entonces aquí podemos ver ya los videos de Niña María ayer ya están completamente dañados. Queda lo que se le pasó. Igual yo tengo uno, pero no puedo decir cuál tengo porque me lo borro. Estoy leyendo, son unos correos de marzo que contradicen a la Fiscalía 521. Eran 89 folios. Sí, creo que me adelanté mucho. Ya, vamos por acá. Entonces, las respuestas. El 9 de marzo, aquí, al señor Luis Hernández se leyó el 12 de marzo a las 17:47 de esa tutela falsa. Una notificación 2024-00039 dice corre traslado. Entonces yo le digo solicito respuesta porque el juzgado 01 penal del circuito especializado convoca accionados falsos para favorecer el montaje estafadora o loca según el caso a la policía judicial. Miren todo eso es falso. Centro de atención a las víctimas, falso. Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, falso. Personería de Bogotá, falso. Sanitas GPS, falso. Alcaldía Mayor de Bogotá, falso. Secretaría, no, y esto fue la tutela del juzgado 01 penal, y con esa sentencia fue que este señor Luis Hernández Iglesias hizo lo que quiso con la vida de mi hija, y por eso fue que la desaparecieron. Y sobre todo que a mí me aterra que la Fiscalía 521 venga a decir ahora que ellos no encontraron nada normal. Resulta que esa no es la juez, Isabel Fajardo no es la juez del juzgado 01 penal del circuito especializado. Simplemente es un señor, toda la vida lleva allí, pero partiendo desde allí, no, es que no es posible, ¿sí? Entonces, bueno, y aquí se le dice a esta señora, miren, Isabel Fajardo, 14, ella jamás respondió nada de lo que yo le solicité. Nunca se pronunció de toda la cantidad de pruebas que yo les pasé, de todos los videos, no, porque no les interesa y no les importa pues esta tutela. Yo no tengo por qué responder unas tutelas que ellos lo único que estaban haciendo era encubriendo lo que había hecho la alcaldía de Bogotá en el 2023, y todas las respuestas que no dieron nunca, lo que hicieron en el 2023 cuando nosotros llegamos a Bogotá y cuando ponemos la tutela en el Consejo de Estado y tenemos esa audiencia el 10 de octubre, donde claramente 2 horas y media se explicó en detalle el fraude procesal del juzgado 03 especializado. Lo único que hicieron ellos fue abrir denuncias falsas en el ICBF y programarle premeditadamente el secuestro que le están haciendo ahorita y la desaparición y la venta. Eso fue lo que hizo la Fiscalía, no más. Ahora seguimos. Martes 19 de marzo, ¿a qué horas? A las 17:52, ¿qué dice? Ahí fue cuando yo denuncié el delito por no dejarme ver
la encuentro drogada el 15, no la dejan ver y el 19 a última hora me dice que ella, que se corrió traslado a Tunjuelito. Jamás, voy a mostrarle la página, jamás dijeron que la habían sacado a Tunjuelito. Esa señora Isabel Real es la criminal más grande porque ella dijo que el 19 de marzo la habían sacado y eso es completamente falso. Hasta el 21 o 20 fue que dijeron en el centro de nuevo nacimiento que la habían sacado. Ese día ella dice es que simplemente se cambió el proceso y yo llamé a Tunjuelito y ni siquiera en el sistema, en el ICF sale, pero como ya sabemos, van a decir que no había sistema, que estaba caído, cualquier cosa tienen ellos, pero por eso esconden a mi hija. ¿Por qué la esconden? Porque ella es la única que sabe, a menos que le hayan dado tanta droga y que cómo la hayan puesto. Entonces aquí está la denuncia. Esa denuncia nunca entró y la Fiscalía 521 no la menciona, porque es que aquí ellos no mencionan lo que no les conviene y enredan lo que les conviene. Porque si ellos dicen que el 19 de marzo el señor Henry Pavón, o como se llame, perdón, el señor Pavón, dice que me citó y que yo no quise, yo ya voy a leer la respuesta que yo le di a ese señor, ¿sí? Entonces, el 19 de marzo lo que hicieron fue encubrir la droga, como estaban drogando a mi hija y la tuvieron que llevar porque ellos lo que necesitaban era facultar el caso psiquiátrico para el expediente confidencial de mentiras y de falsedades que hay en el ICBF para montar y limpiar los fraudes procesales de todos estos accionados que por años han robado, han abusado y por eso tenemos todas las denuncias y como yo ya he explicado, por eso secuestran a mi hija. O sea, cambiar la historia mía no les va a funcionar, ¿sí? Y amenazarme, ponerse a amenazar de que es que yo con temeridad no puedo denunciar. Claramente yo puedo denunciar porque yo tengo pruebas. Si yo no tuviera pruebas, yo no denuncio, ¿sí? Que ustedes no las dejen entrar. Eso no quiere decir que yo no tenga pruebas, ¿verdad? Y como tengo las pruebas y además utilizan a mi hija como su trapo sucio, entonces peor aún, porque no voy a terminar. Le pueden sacar fotos, pues porque obviamente no voy a leer. Eso es lo que a estos correos son los que les ponen película blanca. ¿Por qué? Pues porque allí claramente dicen todas las cosas que están haciendo y cuando uno va a despacho esto jamás entra. O sea, jamás entró ninguna denuncia en ningún despacho, jamás fue atendida por nadie, ninguna tutela, sino yo he sido atendida solamente por la Fiscalía, pero no para investigar los delitos, no, para invisibilizar los delitos. Esto, 15 de marzo, 18 y 19, juzgado penal, sí. Es que Secretaría General del Consejo de Estado, o sea, yo no entiendo de dónde sacan esos accionados, de verdad, yo no entiendo. O cuál es el montaje, o cuál es la historia que se inventaron, pero yo estoy denunciando el secuestro y la desaparición de mi hija y aparecen todas estas instituciones que no tienen nada que ver con unas tutelas de antes para poder desviar la desaparición de mi hija y para que después, el 8 de julio, aparezca esta señora diciendo mentiras que yo sabía la ubicación de ella. Mire, aquí, igual, eso fue marzo 18. Aporte de 2 CDs que contienen 13 archivos. Se encuentra que la llamada Sanitas 38 minutos fue borrada en la presentación del documento de 90 folios.
Material probatorio que incluye esta tutela, 269 folios, y 4 de marzo, 169 folios. Por eso es que la Fiscalía 521 aquí habla de 2. En mayo habla aquí de 2 tutelas. O sea, ahorita al final está esta respuesta que me tiene a mí indignada. Esa respuesta de mayo que le mandan a la doctora Catherine como en agosto, perdón. O sea, la supuesta denuncia de marzo responde en mayo y la mandan en agosto, así. Entonces, lo que me indigna es que ella habla de 2 tutelas, ¿sí? Pero resulta que en mayo habían 8 tutelas falsas, no habían 2. Entonces, ¿por qué solo menciona 2? Porque están borrando las 6 adicionales. Normalmente es así, porque como no contestan 3 meses después para ver cómo pueden borrar. Entonces, así como están tratando de borrar el secuestro y la desaparición de mi hija en marzo, en abril, entonces en mayo pretenden borrar las 8 tutelas que sacaron diciendo que solo habían 2. Delito de ocultamiento, aquí se corrige al correo 19 de marzo del 2024 a las 17:52. El proceso ejecutivo de alimentos es el 2011-1150 del juzgado 16, no el 12. Problema con mis correos que se cambian los números. Mire, ¿contra quién levanto denuncia? Contra la Fiscalía, Hospital San Ignacio, Sanitas, Centro Zonal Barrios Unidos, señor Luis Hernández Iglesias, quien el día de hoy me impide hablar por teléfono con mi hija Sarit Sarque Gerazo en su retención. Pero entonces, veamos acá, porque es que vamos a ver qué pasa ese 19 de marzo. Ese 19 de marzo yo fui todos los días a ver cómo estaba mi hija, no la dejaron ver. Le dejé esta carta a las 4:19. Gorda, no me dejaron hablar hoy contigo, hubo cambio de defensor, dice que va a atender tu abuelito. La tutela está en el juzgado 1 penal, circuito especializado, y tienen 2 días para responder. Ella lleva registro de todo. El viernes, ¿cómo quedaste? Tienes que llevar registro. El domingo te dio Kelly la carta de las papitas. ¿Qué necesitas? Kelly dice que nada. O sea, Kelly dice que nada, y Kelly no dijo que ese día hubiera salido, que no estabas. Están haciendo tiempo para borrar huellas de droga. No te preocupes que todos están enterados. Lavando las manos al hospital mientras diciendo que reportamos abuso sexual. O sea, en la historia clínica sale que nosotras llegamos reportando abuso sexual, siendo completamente falso. Semejante denuncia tan delicada no la vamos a tratar con semejante locos. Nosotros lo único que dijimos fue que, porque ellos llegaron a preguntar de la denuncia, dijimos que eso era un tema, mi hija y yo, que eso era un tema privado, confidencial, y que ninguna iba a decir nada. Entonces, y ella le dijo al psiquiatra, al que le dijo que hasta que no hablara se iba a quedar allí. Ella le dijo, yo no digo nada porque todo puede ser usado en mi contra. Entonces, lo que ustedes le han hecho a mi hija, ¿sí? Claramente se llama abuso de autoridad y tortura. Como son delitos del Estado, se llaman delitos de lesa humanidad, porque lo único que procuran es matarla. Y para poder sacarme a mí de la defensa, se inventan ese restablecimiento de derechos para dejarla sola, ¿sí? Y mandarla a abusar lo suficiente para garantizar que todos sean libres del fraude procesal. Entonces, mire lo que me saca esta señora ese día, que fue esto. ¿Qué dice ahí? El día de hoy se acerca la señora Jenny, donde recibe información de que del contacto, donde recibe información de que, es que no entiendo ahí.
que no hay contacto telefónico, porque el señor Luis Fernando Iglesias nos comunica que el contacto con la adolescente no está, como decir, no lo están permitiendo. Además, el caso fue trasladado, al Centro Zonal Tunjuelito, donde debe comunicarse con el defensor, quien dará las medidas. Se brinda dirección del Centro Zonal Tunjuelito y Entonces yo puse respuesta por escrito. Razón para impedir el contacto con mi hija. Responder a mi correo, rectifico celulares 350-807-9088 proton.me y con copia al juzgado penal. Aclaro la tutela es contra el Centro Zonal Barrios Unidos. Y el audio del Tunjuelito de 6:15. El audio, que ese audio yo lo tengo, ¿sí? Donde dice que no, que allá no hay ningún caso. Y eso fue una llamada a las 6:15 de la tarde. Entonces, este correo, bueno, aquí hay otra, comunico, auto ordena estarse a los resuelto proceso disciplinario. Yo no entendía a este señor de qué me estaba hablando, que ordenarse a lo resuelto Martín Leonardo Suárez Barón, y era que él era accionado una tutela, pero no tenía ni más mínima idea de por qué señor aparecía, ¿sí? Dentro de yo pensé que era la respuesta del febrero que yo había puesto la denuncia por prevaricato. Pensé que era eso. Jamás entendí que se trataba de que habían abierto una tutela con ese accionado. El miércoles 20 de marzo, o sea, al día siguiente, no atiendo sino juez, solicito oralidad por fraude del juzgado 01 penal circuito especializado. El delito de ocultamiento, alteración y destrucción de elemento probatorio SARI notifica a Boca. Entonces aquí está la entrega, a quienes se les mandó. Se solicita las pruebas de estafadora, ladrona, psicótica, grosera, la violación sistemática de derechos fundamentales a la menor, que al parecer son desestimados por mi perfil peligroso. Solicito respuesta porque el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Familia, dice que el correo Juzgado 01 Penal de Circuito Especializado Bogotá es j01pccbt@sendo.ramajudicial.gov.co y no el aportado por tutelas en línea. O sea, yo tenía otro correo. Entonces, dice, es ese, por lo que, y yo tenía este, j01pccbt@sendo.ramajudicial.b.co. Y el de la tutela j01pcegt@sendo.ramajudicial.gov.co. Es decir, me mandaron las tutelas, me mandó un correo que era falso. Entonces, un nuevo fraude procesal contra la integridad física y mental de mi hija por las falsedades de la policía de entrampar a la niña desde temprana edad. O sea, Fiscalía 521, no entiendo cuál es qué pretende que yo haga cuando su grupo judicial trata de menores, entrampa a mi hija desde que está pequeña, y usted me reclama que no tengo temeridad en denunciar. ¿Cómo? ¿Qué temeridad debo tener? Le pregunto. Liberación psiquiátrica, el señor Henry Nova Carbo, ese es el nombre, no del despacho 514, utiliza una denuncia que fue aperturada por la señora Sandra Franco del ICBF para desviar mis 2 denuncias reales y a la fecha sin asignación, secuestro y tortura. La señora Sandra Franco es una accionada y no el cambio tan oportuno de desviar accionados falsos
como la Alcaldía de Bogotá, la Personería de Bogotá, el Centro de Emergencia Nuevo Nacimiento, teniendo solo apertura retención ilegal 110010 00049 24 5485. Quien se comunicó hoy para solicitar entrevista, Fiscalía 514, pero no puede dar información del fiscal. O sea, el entrevistador dijo que no podía dar información de él. Entonces, él debe ir a recoger la copia del material probatorio aportado a la juez Isabel Fajardo. Tan raro que no supieran que ya no era juez en la Secretaría General, ya que no permiten subir al despacho del Juzgado 01 Penal del Circuito Especializado. A la señora, a mí no me dejaban subir, nunca me dejaron entrar al despacho, y cuando llegaba a la Secretaría General me acompañaba un policía para poner sellos. A la señora juez Isabel Fajardo se le entregó PDF físico de 90 folios, 2 CDs, con toda la información del material borrado. En los 2 CDs están las 2 tutelas. Y la archivada por la Sala de Familia del Tribunal Superior, la falsa, por supuesto. En ese orden de ideas, he probado la alevosía del grupo policivo denunciado. No atenderé solicitudes hasta no recibir respuestas de la juez. Está recibiendo otra tutela. Ahí yo no sabía que ya no era juez. Se solicita integrar la investigación Martín Leonardo Suárez Barón, encargado de cerrar cualquier investigación disciplinaria. Por eso yo desistí de prevaricato, porque el prevaricato, uno, nunca estos funcionarios van a permitir que yo allegue pruebas. 2, al abrir una denuncia de prevaricato ponen en total riesgo la vida de mi hija. 3, porque los señores funcionarios, por medio de la policía, me amenazan que la van a matar, que ellos la tienen. ¿Entendido? Por eso yo desistí de prevaricato, se los pedí a todos, que no me mandaran a policía judicial porque me podían desaparecer a mi hija, y dicho y hecho, porque abrieron tantas denuncias falsas para enviar tantas órdenes, y ahora ¿quién la sacó? Entonces, este correo, ¿cuándo lo mandaron? Miércoles a las 18:42. Yo lo vi el jueves 21. Allí no dice, ni siquiera va firmado, ni siquiera, miren, lo refirió el doctor Juan Fernando, él no se llama Juan Fernando, Luis Hernández Iglesias, que el caso será transferido al Centro Zonal Tunjuelito. Desconocemos el nombre exacto de la nueva autoridad administrativa. Entonces, por eso yo les digo que la señora Isabel Real es una secuestradora de este grupo policivo judicial. Y este es el momento que la señora continúa con la autoridad administrativa por encima de todas mis denuncias, y donde ninguna fiscalía se dio cuenta de las mentiras absurdas que esta señora está diciendo. Aquí claramente yo les aporté donde ella dice que fue sacada el 19 de marzo, y miren acá, el Centro Nuevo Nacimiento dice que no. Entonces, seguimos. Esto, simplemente yo escribo una cosa y eso continúa pasando. Yo escribo una cosa al Consejo de Estado, inmediatamente aparecen los secretarios y responden otra sobre otro radicado. Eso es normal. Entonces aquí el señor John Jairo Rueda Bonilla, que eso me lo hizo muchísimas veces y yo lo denuncio. Y ahora también tienen esa práctica todo el tiempo. 21 de marzo, ahí ya denuncia contra el ICBF porque yo fui a Tunjuelito. Resulta que por chat, ahora voy a mostrar el chat, dicen que la defensora se llama por teléfono, y lo tengo grabado por teléfono y tengo el chat. La defensora se llama Esperanza Borja, y voy y ella no es defensora, no era ninguna defensora. Jamás dio respuesta. Yo le escribí que me dijera dónde estaba ubicada mi hija, ya nunca respondió. Ya respondió el 7 de junio, porque yo fui. Entonces esta gente es una
son personas que simplemente están actuando a favor de este grupo de trata de menores. Aquí está la denuncia. Eso fue jueves 21 de marzo. Esa fue la denuncia de fraude procesal de la tutela. Fue cambiada la integridad física de la tutela por ahí está, que le tomé foto. Se aportaron las pruebas, aportaron todo y fue completamente cambiado, ¿sí? Y la denuncia 2 dice: solicito atentamente al señor Henry Nova Camargo de la Fiscalía 521 o 514, no me acuerdo cuál era de las dos. La denuncia que él se refiere aperturada falsamente por la señora Sandra Franco como amenaza, si esto es un secuestro, es tortura y ocultamiento, alteración y destrucción de elemento material probatorio contra la menor Saris Arquerazo, por lo tanto me dirijo a la Unidad Especializada de Derechos Humanos por cometer atroz delito estatal contra mi hija y se remita a pedir el material probatorio aportado al Juzgado 01 Penal Circuito Especializado, que se tramite la otra tutela. Denunciaré a esta Fiscalía al 521 por entrabar el aporte de la denuncia, ¿sí? Entonces, esa fue la respuesta que ya vamos a ver que escribió. Este es el 22 de marzo. Aquí ya estoy desesperada porque ya no encuentro a mi hija, ¿sí? Índice de tutela real aportado, certificado laboral, solicitud el 7 de marzo sin respuesta, carta sin firmar nuevo nacimiento, se restablezcan sus derechos de inmediato. Es lo mismo que están haciendo ahora, desaparecen a mi hija ese 15 de marzo y ellos no dan, o sea, quién sabe cuándo la sacaron de Niña María, no sabemos cuándo la sacaron, pero yo me doy cuenta ayer y ahora vamos a ver la feria del volteado que van a hacer con mi hija. Vamos a ver cómo cogen y se quedan callados y no dan respuesta y luego cambian todo, empiezan a borrar todos los audios, ya borraron el video y la pobre niña completamente secuestrada porque no se les da la gana poder ir al colegio, no se les da la gana tenerla, ser responsables y demostrar que ese grupo que yo estoy denunciando es un grupo de trata de menores. No, lo tienen que continuar protegiendo a razón de la vida de mi hija. Mire los PDFs que adjunté. Primer folio de la tutela, índice cambiados 13, 14 y 15. Certificado laboral, primer folio radicado presencial a la señora Astrid Cáceres, carta recibida de nuevo nacimiento. Para evitar mayores sufrimientos solicitó a la Fiscalía 521, la cual desconoce la gravedad del asunto, pero en el SPOA pueda relacionar las denuncias elevadas a la Oficina de Control Interno como retención, secuestro y tortura, además de la gestión irregular de la acción administrativa del doctor Hernández Iglesias. Continúa de manera premeditada con la tortura y 25 días encerrada, sola, aislada, incomunicada, donde el doctor Hernández hizo lo posible para mantenerla en esta condición en Semana Santa, donde se van a aprovechar de ella al no tener dónde recurrir por vacancia judicial. Entonces, ¿qué le hicieron? ¿Qué le hicieron en la desaparición? ¿Sí? ¿Qué le mandó a hacer el señor Luis Hernández Iglesias? ¿O qué tutela, con qué sentencia falsa se inventaron? ¿Qué orden judicial falso se inventaron? Y por eso el expediente de restablecimiento de derechos se volvió confidencial, porque aquí todo lo ilegal es confidencial. Aquí cualquier delito, para poder taparlo, entonces se vuelve confidencial. Tan fácil que es uno volverse delincuente si uno trabaja en la fiscalía, simplemente lo vuelve confidencial y ya con eso libera a todo el mundo de los fraudes y de los delitos. ¿A dónde está la prevalencia de los derechos de una niña, de una menor de edad? ¿A dónde está? Bueno, esto ya lo leí.
policía, tengo N respuestas, solicitudes, ustedes ven en cada correo una petición a la policía. Estos señores, por ejemplo, este señor Henry Arturo Boyacá Salamanca, jamás respondió nada, ni el director de la policía tampoco. Luego los cambian. Correo 2 marzo 27 a las 11:31. Denuncia de secuestro ICBF tutela como ahora, ¿sí? Exactamente igual. Viernes 22 de marzo, ahí está, ya desesperada, denuncié. ¿La señora respondió? ¿Esta señora respondió? Yo me pregunto, ¿sí o no? No, lo único que respondieron era que ella estaba en un restablecimiento de derechos. Un restablecimiento, entonces la señora Isabel Fajardo es también una cómplice de todos los delitos que le hayan cometido a mi hija, y por eso es que la mantienen escondida, para poder garantizar la liberación de todas estas personas, de todos los hechos dolosos que ellos han hecho contra mi hija. Aquí está como todo el relato de todo lo que le han hecho, que igual pueden tomar foto. Ahí dice, exactamente, ella fue trasladada el 17 de marzo a la... esto es otra cosa, ahí me equivoco, yo me equivoco con la fecha, el 17, no, el 19 de marzo. Entonces, es que por eso se aprovecha esta señora Isabel Real de decir que ella fue sacada. El viernes yo voy a las 8 de la mañana otra vez a Nuevo Nacimiento y le digo, les exijo que me digan dónde está mi hija. Kelly me dice que el martes 19, o sea, el mismo día que nos vimos, que a ella la sacaron a las 6:30 de la tarde y se la llevaron. No el 17, el 17 fue domingo y yo el martes estaba ahí. Eso fue el 19. Entonces, pero eso es completamente falso porque uno ni siquiera había entrado el caso a Tunjuelito, o sea que la señora Isabel Real miente flagrantemente, porque ella se lava las manos el 27 de marzo, que ella dice que apenas acaba de recibir el caso. Completamente falso, porque yo el fin de semana, o sea, ¿cómo conseguí el correo de ella? Fue porque me lo dieron en Revivir y ella ya estaba en el sistema. El viernes estaba, el jueves estaba Esperanza Borja, o el viernes, el día del chat. Pero Isabel, el fin de semana ya estaba ella. Entonces, y ella no dio la ubicación, y ella no dijo ni cuándo había salido. Ella viene a decir solo apenas ahora que mi hija salió de allá el 19 de marzo, y eso es completamente falso. Entonces, ¿por qué se la llevan? Simplemente se la llevaron para poder limpiar lo que le iban a hacer, o para poderla abusar, o yo no sé qué fue lo que le hicieron, y es lo mismo que le están cometiendo ahorita, el mismo abuso, es lo mismo que le hicieron en marzo 15, marzo 19, es lo mismo que le están haciendo los funcionarios del ICBF, de la Fiscalía, por querer borrar los delitos que le han cometido desde el secuestro, desde la retención en el Hospital San Ignacio, y la Fiscalía 521, si les están cubriendo los delitos, la voy a denunciar. Dos fotos al correo 2 de marzo 23, denuncia de secuestro ICBF. Viernes 22 de marzo a las 12:36. Entonces, esto aquí ya lo recibe Fiscalía. ¿Cuándo dio respuesta? Nunca. Porque si tuviera las respuestas, pues yo hubiera hecho algo similar. A mí me han dicho, no, nadie quiso responder. Esto lo mandó Jurídico Notificaciones Judiciales. ¿A quién se lo mandó? carolina.martin@fiscalía.gov.co. Delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía. Acá, viernes
Viernes 22 de marzo, 11:40, comunicación 17, no 17, 19 de marzo y carta dejada para entregar a mi hija Sari Sarque Gerazo. Eso ya lo leí. Esta fue una carta a las 7 de la noche, 7 de la mañana, perdón, del fraude. O sea, a las 7 se pone uno y por la tarde se pone el otro correo. Eso fue el viernes antes de salir a Semana Santa. Viernes 22 de marzo, mire, juez Isabel Fajardo. Luego aparece la defensora Isabel Real. Y señora Esperanza Borja, defensora de su Tunjuelito. ¿Y quién me dijo eso? El ICBF. Y ella nunca respondió, o sea que ella claramente tenía la responsabilidad. Y no respondió, jamás respondió. Entonces aquí, el 19 de marzo, mi llamada a Tunjuelito y estuve en el centro de emergencia. Ahí estoy explicando todo lo que yo hice. Viernes 22, hasta el 7 de junio responde. Y eso porque yo voy. ...22 de marzo a las 12:36... Centro Zonal Tunjuelito. Aquí, esto se mandó por correo. Esto, miren, viernes 22 a las 16:06. Señora Esperanza, la dirección aportada por ICBF no es la indicada, ya que le faltaba mencionar sur. Y en la página sale Chapinero. Entonces, por eso yo me demoré. Porque necesito que por qué correo me confirme dónde está ubicada mi hija. Necesito verla. Ahí el correo es 1027-152040 y no 1027-2040. O sea, simplemente esto fue tomado de una foto y por eso ahorita vemos cómo le cambian la tarjeta de identidad en la defensoría. Entonces, qué raro que la defensoría no tenga el restablecimiento de derechos de mi hija. Mi hija se encuentra en riesgo y no es verdad las falsedades levantadas por el centro de emergencia, como que ella se estresa. ¿Cómo no se va a estresar con droga? Cuénteme, claramente esto es un delito y llegaré a las últimas consecuencias. Y esto llevaba un PDF aportado, que es este. Y en el envío fue borrado. Espere un momentico. En el 50, 51, 52.